Hola a todos guapos y guapas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a contaros con detalle todo lo que sabemos sobre la Guerra de la Última Alianza, esa guerra que se ve brevemente en el prólogo de la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos. Os contaré el origen de la guerra, sus integrantes, lo que sucedió y las consecuencias que tuvo para las gentes de la Tierra Media. La Guerra de la Última Alianza es una de las pocas guerras que tiene varios nombres. Guerra de la Última Alianza es el nombre oficial, pero también es llamada Guerra de la Última Alianza de Elfos y Hombres, Guerra de la Alianza o simplemente la Última Alianza. Última Alianza es el nombre que recibió la liga que hicieron Gil-galad y Elendil para vencer a Sauron, y recibe este adjetivo de última no porque nunca más volvieran a luchar elfos y hombres juntos, sino porque fue la última vez que ambas razas eran igual de numerosas. Después de esta guerra, los elfos decrecieron mucho en número, tanto porque muchos de ellos murieron, como porque la mayoría de los que sobrevivieron abandonaron la Tierra Media por el mar para ir a Valinor, mientras que, por el otro lado, los hombres de Arnor y Gondor se multiplicaron y crecieron cada día más en número. Por tanto, la Última Alianza se llama así porque después de esta guerra jamás pudo haber otra alianza semejante ni en número ni en equilibrio entre elfos y hombres, hasta la Dagor-Dagorath y el fin del mundo. Como veréis a continuación, el ejército de la Alianza estaba formado principalmente por cuatro partes distintas. Una eran los elfos de Lindon y Rivendell, que eran todos Noldor y Sindar, al mando de quienes estaba el rey Gil-galad. Junto a él también estaban Círdan, Glorfindel, Elrond, quien actuaba como heraldo de Gil-galad, y probablemente también estaba Celeborn y quizás Erestor y Gildorin Glorion. Por cierto, que fue en esta época cuando Gil-galad le entregó el anillo Narya a Círdan y el anillo Bilia a Elrond. En cuanto a Galadriel, seguro que tenía ganas de luchar, aunque al ser mujer no veo claro que participara en las batallas. Pero, si no lo hizo, seguramente como mínimo acompañó al ejército durante toda la guerra. Luego estaba el ejército númenoreano de Arnor y Gondor al mando de Elendil. También estaban sus dos hijos, Isildur y Anarion. Isildur tuvo 4 hijos, de los cuales los 3 mayores participaron en la guerra: Elendur, Aratan y Cirion, aunque el cuarto hijo, Valandil, era muy pequeño y se quedó junto con su madre en Rivendell. Por su parte, Anarion también tenía 4 hijos, aunque solo sabemos el nombre del último de ellos, Meneldil, y es probable que los 4 también participaran en la guerra. Después estaban los enanos de Durin. No se sabe el nombre del rey que tenían en ese momento, y aunque en algún sitio por internet podéis encontrar que era Durin IV, eso es falso, de modo que no os lo creáis. Tampoco se sabe si junto a los enanos de Durin luchaban también los de Nogrod y Belegost, aunque yo por mi parte me inclino a pensar que eso no fue así. Quizás participaron los de Belegost, pero dudo mucho que también fueran los de Nogrod. Y por último, había un gran ejército de elfos silvanos repartidos entre los de Lothlórien y los del Gran Bosque Verde, aunque eran mucho más numerosos los del Gran Bosque. Estaban peor equipados que sus compañeros elfos de Lindon, lo cual fue la causa de que muchos de ellos perecieran en esta guerra. Al mando de los elfos de Lothlórien estaba su rey, a quien Tolkien llama en unos textos Amdir y en otros Malgalad, y como no hay ninguna aclaración al respecto, pues yo le llamaré Amdir. Así lo he escogido porque su hijo, Amroth, también estaba en la guerra, y su nombre se parece más al de Amdir que al de Malgalad. Y en cuanto a los elfos del Gran Bosque Verde, Orofer era su rey y comandante, y junto a él también vino su hijo, Thranduil. No sabemos si el hijo de Thranduil, Legolas, participó en esta guerra, ni siquiera sabemos si ya había nacido. Si bien por cómo Legolas se comporta en el libro del Señor de los Anillos, yo me inclino a pensar que sí que había nacido en la Segunda Edad, pienso también que quizás se quedó en el bosque como regente en ausencia de su padre y de su abuelo, pues no cabe duda de que por aquel entonces Legolas debía ser aún muy joven. Mientras que por el lado de Sauron, aparte del propio Sauron, había también criaturas de toda clase, multitud de orcos, trolls y quizás incluso dragones. También los Nazgûl, enanos de una o como muchas 2 casas del este y del sur que tenían que ser de las casas de los pies de piedra, puños de hierro, barbatiesas o morenos por fuerza, y sobre todo hombres, muchos hombres malignos, tanto orientales venidos de Rún como Haradrim y númenoreanos negros, y quizá incluso más tribus primitivas de los lejanos este y sur. Durante toda la Segunda Edad y en concreto después de la Guerra de Eriador, Sauron se volcó hacia el este y el sur donde había numerosos pueblos de hombres, pues pretendía corromperlos a todos y volverlos a su causa. Y lo consiguió. Los hombres del este y del sur le tomaron al mismo tiempo por su dios y por su rey, y entre ellos destacaban los Haradrim, quizá el pueblo de hombres más crueles que había en el mundo, y también los númenoreanos negros que eran descendientes de Númenor que poco a poco fueron volviendo su corazón a Sauron, y como vivían en las costas de la Tierra Media, no murieron en la destrucción de su isla natal.
Como os conté en mi vídeo sobre la Segunda Edad del Sol, Sauron fue llevado prisionero a Númenor por el rey Ar-Pharazôn el Dorado, y eso fue en el año 3262 de la Segunda Edad. En el año 3319, Sauron consiguió que Ar-Pharazôn atacara Valinor, lo cual supuso la destrucción de casi todos los Númenóreanos y de su propia isla. Solo unos pocos consiguieron escapar a salvo y llegar a la Tierra Media: Elendil el Alto, que llegó a Lindon y fundó el reino de Arnor en el año 3320, y sus dos hijos Isildur y Anarion, que llegaron a la vía de Belfalas y fundaron juntos el reino de Gondor. Pero Sauron también sobrevivió al hundimiento de Númenor, pues era un maya y su espíritu fue a Mordor, donde cogió una nueva forma oscura y terrible. Durante 109 años estuvo allí sin que nadie lo advirtiera, y mientras que sus enemigos construían ciudades y edificaciones en Arnor y Gondor, Sauron estuvo preparando sus ejércitos en secreto. En el año 3429, Sauron declaró al fin la guerra a Gondor y atacó y tomó Minas Ithil, donde vivía Isildur, y quemó el árbol blanco que allí había. Isildur consiguió huir con sus hijos y su esposa y con un vástago del árbol blanco, y bajó por el Anduin hasta el norte para buscar a Elendil en Arnor. Mientras, Anarion consiguió detener las tropas de Sauron en Osgiliath y Minas Anor, y frenó su avance, pero enseguida supo que no podría resistir por mucho tiempo y que Gondor sería destruido si no le llegaba pronto alguna ayuda. En el norte, Gil-galad y Elendil, que eran amigos, buscaron mutuo consejo y entendieron que Sauron era demasiado poderoso y que les destruiría a todos uno por uno si no se unían todos contra él. De modo que hicieron una liga que tomó el nombre de Última Alianza de Elfos y Hombres, que se formó en el año 3430 de la Segunda Edad. El ejército de Lindon, al mando de Gil-galad, se encontró con el de Arnor, al mando de Elendil y Isildur, en la colina de Amon Sul, la cima de los vientos, donde 3000 años después el rey brujo apuñalaría a Frodo en el hombro. Luego el ejército unido fue a Rivendell en el año 3431, donde se encontraba Elrond, y allí estuvieron durante 3 años más. No se dice en ninguna parte qué hicieron tantas tropas en un lugar tan pequeño como Rivendell durante 3 largos años, pero yo pienso que debieron estar preparándose para la guerra, haciendo estrategias de batalla, recuento de tropas, esperando quizá la llegada de los últimos soldados, preparando armas y pertrechos de guerra, y sobre todo reuniendo una buena cantidad de agua y comida que necesitarían más tarde para poder librar un asedio en condiciones. Gil-galad, a pesar de ser solo el rey supremo de los Noldor, hizo un llamamiento al resto de elfos, y Orofer y Amdir y los elfos del Gran Bosque y de Lothlórien, que eran Sindar y Silvanos, aceptaron unirse a la alianza, aunque se convirtieron en un brazo independiente del ejército, ya que no querían someterse al mando supremo de Gil-galad. Hasta que en el año 3434 de la Segunda Edad, al fin partieron todos, cruzaron las montañas nubladas por el Paso Alto, también llamado Cirith Forn en Andrath, o simplemente Cirith Forn, en el mismo desfiladero en el que muchísimos años después serían capturados Bilbo y los enanos de la compañía de Thorin por los trasgos de las montañas. Luego bajaron por el Anduin hasta Dagorlad, y en algún punto del camino se les unieron los elfos del Gran Bosque al mando de Orofer, los elfos de Lothlórien al mando de Amdir, y los enanos de Khazad-dûm que pertenecían al pueblo de Durin. El ejército de la Alianza al fin se encontró con las tropas de Sauron delante de la Puerta Negra, y en el año 3434 se libró la primera batalla de la guerra, la batalla de Dagorlad. Es posible que el ejército de Gondor, al mando de Anarion, se uniera a la alianza en aquel momento, aunque también puede ser que lo hiciera más tarde. La cuestión es que esta fue quizás la batalla más importante de la guerra, la más cruenta y la más dura. Amdir y los elfos de Lothlórien fueron separados del grueso del ejército y empujados hacia las ciénagas, donde murieron más de la mitad de ellos. Allí pereció el propio Amdir, pero no su hijo Ambroth, que tomó el mando de los elfos supervivientes. Al final, la batalla acabó en una victoria por el bando de la Última Alianza, ya que nada ni nadie podía hacer frente a Eglos, la lanza de Gil-galad, y Narsil, la espada de Elendil. Los dos juntos eran imparables y los elfos eran aún tan poderosos y numerosos que consiguieron barrer a todos los enemigos. Entonces, las huestes de Sauron se retiraron hacia el interior de Mordor. Orofer fue el primero en conducir a los elfos del Bosque Verde hacia el interior, antes incluso de que Gil-galad diera la orden de atacar. Allí, Orofer encontró la muerte, de modo que Thranduil cogió el mando. El ejército de la Alianza se abrió paso por Udun y cruzó Mordor hasta sitiar las huestes de Sauron en la enorme fortaleza de Barad-dûr, una fortaleza que había tardado 600 años en construirse, de modo que podemos pensar que era absolutamente increíble e impenetrable. Si Anarion no se unió en Dagorlad a la Última Alianza, tuvo que hacerlo durante estos años, bien uniéndose desde el norte o bien cruzando por Cirith Ungol. El hijo mayor de Isildur, Elendur, participó durante el asedio, pero no los otros dos hijos, Aratan y Cirion, a quienes Isildur dejó en Minas Ithil para que vigilaran el paso de Cirith Ungol por si Sauron escapaba por algún camino secreto.
Durante estos 7 años, ni los elfos, ni los enanos, ni los de Arnor o Gondor pudieron irse o descansar. Las tropas de Sauron de continuo les acosaban sin parar y les disparaban proyectiles desde la fortaleza. Anarion murió de ese modo aplastado por uno de los proyectiles en el año 3440, y los 3 hijos mayores de Anarion también debieron morir durante estas fechas. Al final, en el año 3441, Sauron en persona salió a luchar y mató a Gil-galad quemándolo con el fuego que desprendía su propio cuerpo. Seguramente le cogió con la mano por el pecho o el cuello y automáticamente Gil-galad prendió en llamas. También murió Elendil, aunque Sauron fue derribado e Isildur le cortó el anillo único de la mano y se lo quedó. Así terminó la Guerra de la Última Alianza, pues con la derrota de Sauron sus tropas fueron totalmente dispersadas y con ella la Segunda Edad del Sol también llegó a su fin. Sauron fue vencido, pero Gil-galad, Elendil, Orofer, Andir, Anarion y 3 de sus hijos habían muerto. La Última Alianza obtuvo la victoria, pero fue una victoria amarga, ya que no consiguieron el objetivo final, que era destruir a Sauron. Sauron fue vencido, pero no para siempre, pues cuando Isildur cogió el anillo, Elrond y Círdan fueron con él, y le dijeron que lo arrojara al Monte del Destino. Pero Isildur fue corrompido por el anillo y se lo quedó, y los orcos fueron dispersados pero no masacrados. Barad-dûr fue destruida, pero los cimientos se mantuvieron, y esto llevó a que el mal se hiciera presente a lo largo de toda la Tercera Edad, hasta que al fin se libró la Guerra del Anillo y Frodo y Sam consiguieron destruir el anillo único en el Monte del Destino. Círdan se convirtió en el señor de Lindon y allí se quedó con los supervivientes que fueron partiendo hacia Valinor a medida que pasaron los años de la Tercera Edad. Elrond se fue a Rivendell con Celeborn, Glorfindel y Erestor. Ambroth volvió a Lothlórien con menos de la mitad de los que habían partido y Thranduil regresó al Gran Bosque Verde con solo un tercio del ejército inicial. Los elfos nunca más volverían a ser tan numerosos como en aquella batalla, y ya poco o nada hicieron durante los siglos posteriores. Con la muerte de Gil-galad nunca volvió a haber un rey supremo de los Noldor en la Tierra Media, y la sangre de la casa de Finwë solo se mantenía aún en Elrond y sus hijos. En cuanto a los hombres, Meneldil, el cuarto hijo y último de Anarion, se convirtió en rey de Gondor, mientras que Isildur y sus 3 hijos viajaban de nuevo hacia Arnor, pero los 4 murieron en la batalla de los Campos Gladios, de modo que Valandil, que también era el cuarto hijo, ese que había quedado en Rivendell, se convirtió en rey de Arnor. En cuanto a los 9 Nazgûl, solo sabemos que sobrevivieron todos y que fueron hacia el este, donde se escondieron durante los primeros siglos de la Tercera Edad. Siento no haber entrado en detalles sobre la batalla de Dagorland ni en la serie de Barad-dûr, pero la verdad es que no hay más información de la que os he dado, a pesar de que la guerra duró 11 largos años. Así que dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal para más vídeos sobre el Señor de los Anillos. Un saludo a todos, chicos.